Bienvenido seas a Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar y qué bueno volvernos a reencontrar a través de este medio y poder compartir temas que son fundamentales, importantes en nuestro caminar de fe. Este día quiero compartir contigo acerca de un tema que probablemente te llame la atención, pero es acerca del analfabetismo cristiano. En otras palabras, que hay cristianos analfabetas. Y cuando hablo de analfabetismo, no estoy hablando de personas que no pueden leer o pueden escribir, porque quiero comentarte que he compartido con muchas personas que nunca pudieron asistir a un colegio, a una escuela, no pudieron recibir una educación en algún instituto público o privado, porque les tocó trabajar desde su niñez y a medida que crecían no pudieron leer, sino que se dedicaron a trabajar, a laborar de una forma muy ardua. Mas, sin embargo, muchas de estas personas, pese a que no sabían leer, tenían un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y eso es algo de lo que estamos careciendo en nuestros días. Y te lo digo porque he tratado con varios hermanos en la fe que no pueden leer, mas sin embargo se saben grandes párrafos de la Escritura. Los tienen en su memoria, almacenados ahí. ¿Y cómo se los aprendieron? Bueno, algunos ponían a sus nietos a leer. Otros le decían a alguien, mire cómo dice aquí, y se interesaban en aprender qué decía las Sagradas Escrituras. Y los escuchas a ellos recitando la palabra y pareciera como que son grandes lectores y que rápidamente se les queda todo lo que leen. Pero no, muchos de ellos jamás fueron a una escuela. Y he conocido también a otras personas que aprendieron a leer en las Sagradas Escrituras. Y esa es una gran bendición. Me acuerdo de un hermano muy amado, muy querido, que se llamaba Andrés Hernández Torres. Y cuando yo estaba pequeño estaba interesado mucho en saber cómo él conocía bastante de la palabra del Señor. Pero me llevé la sorpresa que él me dijo, yo aprendí a leer en la Biblia. Y para mí fue sorprendente, porque tú lo escuchabas hablar, él recitaba la palabra, él decía mucho de la palabra, pero también me dijo, para mí se me es difícil leer otra cosa, leer un periódico, eso como que no se me da, pero la Biblia la puedo leer. O sea, era el único libro a quien él le tenía tanto valor que él podía sentirse cómodo leyendo. Y quiero también decirte que mi abuelita, ella falleció hace poco tiempo, ya tenía más de 90 años, pero ¿sabes qué? Ella sabía muchas partes de la escritura. Ella de repente cuando contaba un testimonio recitaba la Biblia. Ella comenzaba diciendo un salmo. Pero ¿cómo ella podía saberse la escritura sin saber leer? Es que había un interés especial. A veces escuchaban a personas, oían a personas o le decían a algún nieto, mire, léeme esto, a alguna hija. Y esto es algo que en nuestros tiempos necesitamos, porque a pesar de haber cursado algún estudio en algún colegio, en alguna escuela, egresado de alguna universidad, muchas veces no nos damos la tarea de escudriñar, de leer las Sagradas Escrituras y menos de tratar de retenerla en nuestra memoria. Y esto es un llamado para que nosotros valoremos que nosotros tenemos un privilegio que otros no han tenido y es de que podemos leer. Está tan fácil ahora que tenemos tecnología. Alguien dice, es que lo de leer no se me da mucho, pero puedes escuchar. Pero ¿sabes qué es lo bonito de la palabra del Señor? Que a nadie deja fuera. La palabra del Señor hace una referencia muy hermosa en el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca. Y a pesar que es una bienaventuranza encontrada en el libro de Apocalipsis, no la podemos sacar del conjunto que es las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, si tú no puedes leer, esa no es una excusa, porque también hay bienaventuranza al escuchar. Y ahora tenemos tantos medios. Está la Biblia en audio. Eso es algo muy poderoso y maravilloso. Pero la pregunta es, ¿la escuchamos? ¿Y los que podemos leer, la escudriñamos? Y alguien puede decir, pero ¿qué de importancia tiene leer las Sagradas Escrituras? Óyeme, si tú eres un cristiano nacido de nuevo, amas a Dios con todo tu corazón, algo mínimo que tendrías que hacer es leer la palabra del Señor,
¿Por qué? Porque cuando tú lees empiezas a darte cuenta de lo grande que es Dios, de lo maravilloso que es el Señor. Empiezas a conocerle más y si le conoces más, le amarás más. Algo voy a decirte, no podemos amar a alguien que no conocemos. Para que tú sientas amor por alguien, tienes que conocerle. ¿Y cómo le vas a conocer? Bueno, las Sagradas Escrituras es un buen medio para poder conocer a Dios, para poder conocer cuál es el deseo de su corazón, qué es el plan que Él tiene para nuestras vidas y cuáles son sus promesas para nosotros. Pero no solamente eso, sino que también es nuestra guía, es nuestra regla de fe. Si somos cristianos, nosotros basamos nuestra vida en las Sagradas Escrituras, comúnmente llamada la Biblia. Estaba viendo un estudio que hizo Barna Group y ellos estaban diciendo que el 4% de estadounidenses son los únicos que basan su vida de acuerdo a la perspectiva bíblica. ¿Te puedes imaginar eso? Del 4% de personas adultas que residen en Estados Unidos, solamente ese ínfimo grupo son los únicos que basan su vida en la palabra de Dios. Entonces me hago el siguiente cuestionamiento. ¿Será que solamente hay un 4% de grupos de cristianos en este país? Según números, hay un gran alto porcentaje de cristianos, pero me llama la atención que solamente un 4% tienen una perspectiva bíblica. ¿Qué nos está pasando como cristianos? ¿Cómo podremos predicarles a otros de algo que no conocemos, de un cristianismo que no respiramos, de un cristianismo que no vivimos porque no sabemos qué es? Y ser cristianos es ser un seguidor de Cristo, ser un discípulo de Cristo, seguir sus pisadas. Y para ser su discípulo, para seguirle a Él y para seguir sus pisadas, nosotros debemos de conocer qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él proclamaba, qué es lo que Él enseñaba. ¿Y en dónde podemos encontrar ese recurso? ¿Dónde podemos obtener esa información? Bueno, la podemos encontrar en la palabra del Señor. ¿Y sabes algo? Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, en ellas podemos encontrar al líder al que nosotros seguimos, el líder en que nosotros confiamos, al que nosotros profesamos. Pero si somos cristianos analfabetas, ¿cómo podrá ser posible expresarles a otros este gran amor que nosotros nos hemos encontrado? O sea, y sí lo podemos hacer de una forma bastante trivial. Sí, yo conozco a Jesús, Él murió por mis pecados, Él dio la vida por mí, resucitó al tercer día. Pero ¿qué más? ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿Qué es el legado que Él nos ha dejado? ¿Cuáles son las promesas que Él nos ha dicho a nosotros? Y este es uno de los grandes problemas en el que está cayendo nuestra comunidad cristiana, que no conocemos la palabra del Señor, no conocemos qué dicen las Sagradas Escrituras. Y te lo digo con mucha propiedad porque he tenido la oportunidad de compartir con varios jóvenes en varias congregaciones y con muchos hermanos también. Y les he preguntado, siendo sinceros, ¿cuántos de todos los que estamos aquí hemos leído las Sagradas Escrituras? O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y me he dado cuenta de que en una gran multitud, tal vez unas 2 o 3 personas levantan la mano. Y me ha dado mucha tristeza. Y siendo un poco condescendiente, vuelvo a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos por lo menos han leído el Antiguo Testamento? O sea, desde Génesis hasta Malaquías. Y ahí ves que se levantan otras cuantas manos. Pero no es toda la congregación. Es un grupo muy pequeño. Entonces digo, bueno, por lo menos el Nuevo Testamento. Y ahí logras ver que otras manitas se levantan. Entonces vuelvo a preguntar, por lo menos 10 libros, o 5, o un libro de la Biblia. Y es muy triste cuando te das cuenta que la comunidad cristiana no lee las Sagradas Escrituras. Y no lee no es porque no saben leer, sino porque no quieren leer, que es diferente. Tenemos el privilegio de tener este libro impreso. Yo sé que hay más de alguno en tu casa y muchos hasta hacemos una colección. Esta versión, esta otra versión y esta otra versión, pero las leemos. Y te lo digo porque yo también poseo varias versiones y son buenas para comparar y decir, wow, esto qué bonito es lo que dice y empiezas a hacer una comparativa. Pero a veces solo las tenemos como una colección. ¿De qué te sirve esa colección si no la lees? Y el problema de no conocer las Sagradas Escrituras es muy grande,
porque entonces no sabemos cómo dirigir nuestros pasos o nuestra vida cristiana. Y es por eso que me sorprende este estudio de Barna Group, que solamente un 4% de las personas adultas acá en Estados Unidos son los únicos que tienen una perspectiva bíblica en cuanto a la toma de sus decisiones. Entonces la siguiente pregunta también surge: ¿en qué estamos basando nuestras decisiones? ¿En nuestro propio conocimiento? ¿En nuestra propia lógica? ¿Tomando quizá como referencia la psicología o la filosofía? Y no es que estoy entrando en una valoración o juicio si es buena o es mala la psicología, sino que como cristianos nuestros principios deben de ser basados en la palabra de Dios. Y te hago esta pregunta a ti como un desafío, no para mal, sino para bien. ¿Has leído todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Sabe cuál es la excusa que he escuchado muchas veces? Personas que dicen: ¿y de qué me sirve leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis si veo muchos cristianos que la leen y se la saben hasta de memoria, pero ellos no viven una buena vida cristiana? Discúlpame, pero esa es una excusa demasiado barata, porque si otros no la viven, tú debes de vivirla y ser ese ejemplo que tanto dices desear ver en otros. Y sabes que es impresionante cuando personas llegan y nos hacen preguntas y nosotros no sabemos qué responder porque no hemos leído las Sagradas Escrituras, y a veces son preguntas tan simples, pero nos quedamos como, no sé qué decirle. Nos trabamos. Pero cuando nosotros leemos la escritura vamos a tener una respuesta, probablemente no para todo, porque hay preguntas que están fuera de nuestro razonamiento y fuera de nuestro conocimiento. Y no es necesariamente porque no estén reflejados en la escritura, sino porque Dios dejó cosas ocultas y que solamente le pertenecen a Él. Pero si la Biblia nos da una luz en cuanto a algún tema, claro que podemos hablarlo, claro que podemos defender nuestra fe, especialmente en nuestros días que estamos puestos bajo ataque, donde la moral no importa, donde los principios salen sobrando, donde el hacer las cosas correctas como que son menos importantes. En este tiempo donde los malos son los buenos y los buenos son los malos, o sea, considerados así por muchos. Y te lo puedo decir porque eso es lo que se ve en diferentes películas, en diferentes series. Tú te das cuenta que los malos son los buenos y los buenos son los malos. Aquellos que roban con sigilo y nadie se dio cuenta, esos son los buenos de la película. Aquellos que matan y se escabullen de la justicia, esos son los héroes. Aquella persona que adulteró y su esposa no se dio cuenta, hizo bien ese papel. Esta persona es un genio. Pero ¿en qué está cayendo nuestra sociedad? Y es porque no estamos viviendo bajo los principios de la palabra del Señor. Y por falta del conocimiento de la Biblia es que muchas veces fracasamos. Pero en nuestros tiempos tenemos que ser defensores de nuestra fe, porque estamos siendo asediados, estamos siendo atacados. Y no me estoy inventando esto. Alguien puede decir: esa solo es habladuría. Claro que no. Los principios bíblicos tratan de desaparecerlos enfrente de nuestros ojos. Pero nosotros debemos de ser paladines en la fe, luchar y defender lo que está escrito en la palabra del Señor, porque esto trae bien a la gente. La palabra del Señor no es para traerle mal a las personas. Muchos individuos lamentablemente dicen: no, que la Biblia está llena de reglas, de reglamentos que no nos sirven para nada. Mira, si nosotros viviésemos de acuerdo a la palabra del Señor, te digo, la vida te sonriera, nos sonriera a todos. Porque si algo se resalta en las Sagradas Escrituras es que podamos aprender a vivir en amor, amor para Dios primeramente y amor también para el prójimo. Dime qué de malo tiene eso. Si echamos un vistazo un poco a la ley del Señor, nos daremos cuenta que siempre va a ser para nuestro bien. O sea, no debemos de codiciar al prójimo, ni las pertenencias del prójimo, ni la mujer de su prójimo, ni nada de lo que él tenga. No lo podemos codiciar. No debemos de hurtar. No debemos de matar, no debemos de asesinar a nadie. Dime qué de malo tiene vivir bajo esa ordenanza y bajo ese principio. No hubieran robos, no hubieran asaltos, no hubieran personas que tratan de hurtar. Mientras tú no te das cuenta, te sacan tu billetito o te sacan la cartera. Siempre tienes que andar cuidando alrededor. Uy, que no me roben, que no me quiten. Pero si toda nuestra sociedad viviera de acuerdo a las Sagradas Escrituras, fuera un mundo diferente y el mundo en paz que todos los pueblos sueñan. Vivir bajo los principios de la palabra del Señor no es vivir bajo desgracia.
No es vivir bajo como una prisión. Por el contrario, es vivir una verdadera libertad, donde podemos amar, donde podemos sonreír, donde podemos vivir de una forma tranquila, piadosamente, primeramente para honra de Dios y también para una mejor convivencia con nuestro prójimo. Muchos solamente juzgan las Sagradas Escrituras y ni siquiera saben qué contiene, pero si se dieran la oportunidad de examinarla, se dieran cuenta que hay demasiada bendición para la vida de cada persona que la lee. Y alguien dice, bueno, a mí no me interesa andar defendiendo la fe. El evangelio no es necesario defenderlo. Si me preguntan algo, mejor me quedo callado. Y nos excusamos en estas cosas solamente para no recurrir a la palabra del Señor. Pero el apóstol Pedro da una indicación bastante puntual en su primera carta universal, diciendo lo siguiente en el capítulo 3, versículo 15: sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es poderoso este versículo. No les dice el apóstol Pedro, mire, y ustedes cállense cuando alguien les pregunte acerca de su esperanza, acerca de esta fe que ustedes abrazan, sino por el contrario, les insta a que siempre estén preparados para presentar defensa. ¿Qué significa estar preparados? Estar preparados significa estar listos ante el arte a una posible pregunta, escudriñarla antes, leerla, saberla para poder dar esa defensa. Pero tienes que prever, tienes que estudiar, tienes que alimentarte para poder defender la fe, para poder defender esta esperanza la cual nosotros abrazamos. Pero a veces nos preguntan acerca de lo que creemos y ni siquiera sabemos contestar. Y no digo esto para avergonzar, sino para que meditemos y por favor echemos un vistazo más a menudo a las Sagradas Escrituras. Pero me llama la atención que lo que dice al momento de presentar esta defensa, ustedes primero tienen que estar preparados. Y si estás preparado, podrás defender la fe. Podrás defender la esperanza que abrazas. Podrás defender las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué manera tienes que utilizar para defender esta fe o esta esperanza que abrazamos? Tiene que ser con mansedumbre y reverencia. Amados en el Señor, la defensa de nuestra fe no puede ser en base a ira, no puede ser en base a enojo. La presentación del evangelio no tiene que ser para contender con nadie, sino presentar las buenas noticias de salvación para las almas perdidas. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre en nuestros días? Lamentablemente, muchos presentamos la fe de una forma que ni siquiera los oyentes nos escuchan. Pero el apóstol habla diciendo, tienen que hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Sabes qué es la mansedumbre? Cuando habla de mansedumbres, está hablando de esa amabilidad. Y cuando habla de reverencia, está hablando de respeto. En otras palabras, al exponer nuestra defensa de fe, debemos de hacerlo de una forma amistosa, de una forma cordial y de una forma respetuosa. El hecho que alguien no crea lo que tú crees no te da esa licencia para maltratarle, para ofenderle. Tienes que presentarle el evangelio con amor, lleno de bondad, lleno de gracia, lo que tú has recibido. Si tú has recibido amor, ¿por qué no podemos dar amor? Porque para muchas personas, si tú no crees lo que ellos creen, lo que ellos te están diciendo, se enojan, te maltratan, te dicen muchas cosas. Pero nosotros no podemos caer en ese mismo juego. Nuestro deber es presentar la defensa de nuestra fe, darles a conocer el regalo de la salvación. Si ellos no quieren aceptarlo, pues un día se arreglarán con el Señor, pero tú no puedes perder tu postura. El apóstol nos dice, cuando lo hagas, hazlo con amabilidad y con respeto, o sea, mansedumbre y reverencia. Y esto tiene que ser ante toda persona que demande razón de la esperanza que existe en nosotros. O sea, si alguien te pregunta, ¿y usted por qué dice de que los muertos van a resucitar un día? Y si no hemos leído la escritura, ¿qué le vamos a responder? Ah, mire, fíjese que así he escuchado de mi pastor.
Esa no es una respuesta válida. Si somos cristianos, nuestra base son las Sagradas Escrituras. Deberíamos de tener esa base en nuestro corazón y decirle, mira, el argumento que tengo ante esa situación es el siguiente. Hay resurrección de muertos porque Cristo resucitó de los muertos. Si Él no hubiese resucitado, vana sería mi fe, vana sería mi predicación. Te dijera que si Cristo no hubiera resucitado, probablemente los muertos no resuciten tampoco, pero ¿sabes qué? Cristo ha resucitado. Primicia de los que han muerto es hecho, y Él es la vida. Él es la resurrección. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en la palabra del Señor podemos encontrar que aunque este cuerpo esté deshecho el día que el Señor aparezca para reunirnos con Él en el aire, lo corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Puedo decir que los muertos resucitarán porque quien lo prometió es verdadero. Entonces, nosotros debemos de citar las Sagradas Escrituras, debemos de citar la palabra. Y quizás si a veces no lo hacemos de una forma tan textual, pero tener ese conocimiento y saber defender la fe que profesamos. Miren, ¿y por qué dicen de que Cristo de verdad resucitó de los muertos? ¿Qué me acredita eso? Mira, te puedo hablar de historias si gustas, pero te voy a hablar de lo que dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios para nuestras vidas, que al tercer día Él se levantó de los muertos tal como estaba profetizado. Y hubieron testigos oculares. Y Él se le presentó a muchas personas. Se le presentó a María, se le presentó a los 12 discípulos. ¿Y por qué tengo que pedirle perdón a Dios? Probablemente alguien te pregunte, porque le hemos ofendido. Porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, el que nos formó en el vientre de nuestras madres, y hemos roto sus mandamientos. Él estipuló una ley y cada uno de nosotros la hemos quebrantado. Y que este perdón nos lleve a un arrepentimiento genuino, porque la verdad todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al sacrificio, la muerte, esa muerte dura y esa resurrección de Cristo, hemos alcanzado la oportunidad de que la gracia del Señor se presente a nosotros para salvación. Y lo mínimo que tenemos que hacerle es decirle, Dios, perdona mis pecados porque te he fallado. Es más, Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orar, también ocupó una parte para decir, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Habla acerca del pedir perdón a Dios porque le ofendemos. Pero por eso es necesario que conozcamos la palabra del Señor, que no seamos analfabetas espiritualmente hablando, sino que conozcamos este escrito maravilloso que nos es de mucha edificación para nosotros. Pero si no la leemos, ¿cómo es posible que podremos defender nuestra fe? Alguien viene y con una sencilla pregunta nos hace hasta dudar, pero es necesario abrazar esta palabra, atesorarla, vivirla, leerla, pero vivirla, practicarla. Eso es algo maravilloso, porque la palabra del Señor también nos motiva no solamente a escudriñarla, sino que también a vivirla. Y sabes que hay muchas personas que se apartan de la fe. Su fe no ha sido sólida, sino que tienen una fe bastante endeble. Cuando vienen los avatares de la vida, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen esas circunstancias adversas, inesperadas, pero es que no estaban preparados, no habían visto lo que dice en la palabra del Señor, que las pruebas van a estar ahí, que las pruebas van a llegar, que las dificultades van a llegar, van a azotar ríos, vientos sobre la casa. La diferencia es en dónde está plantada, en dónde está edificada, si es sobre la roca o si es sobre la arena, si es sobre la piedra de fundamento que es Cristo, aunque soplen ríos, aunque vengan vientos, van a venir, pero la casa no va a caer. O sea, tu vida se va a mantener. Y eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Acrecenta nuestra fe. Y mira, y quiero decirte algo, que para poder defender la fe y para tener una fe inamovible, necesitamos, lo voy a resumir en 3 palabras, que va a comenzar con la letra E cada una. Primero, necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque su palabra dice que de oír viene la fe. Y lógicamente, cuando escuchamos la palabra del Señor, nuestra fe se acrecenta, nuestra fe se fortalece. Pero es necesario escuchar la palabra de Dios. Cuando nos reunimos en congregación y escuchamos algún buen mensaje de la palabra del Señor,
y empezamos a meditarla, nuestra fe empieza a crecer. Vemos que sí se puede seguir confiando en Dios porque Dios no es un Dios mutable, sino que es un Dios que permanece, que el tiempo no le afecta, que las circunstancias no le afectan, que nada pasará arriba de Él, sobre Él, porque Él está arriba de todos, Él es todopoderoso y eso empieza a alimentar tu fe y a acrecentarla. Entonces, escuchando es una excelente manera como nuestra fe se fortalece. ¿Qué otra forma existe para poder ser sólidos en la fe? No solamente escuchando, sino también escudriñando. Y cuando hablo de escudriñar, estoy hablando de indagar. Estoy hablando de buscar y es aquí donde debemos de ser intencionales como cristianos. Escucho la palabra del Señor, pero también voy a indagarla, voy a escudriñarla, voy a ver esa riqueza maravillosa. No solamente lo que me dicen, no solamente lo que oigo, sino que también lo voy a ir a comprobar, como hacían los hermanos de Berea. A pesar de que podían escuchar un gran sermón del apóstol Pablo, iban a decir, queremos ver si lo que dice el apóstol, eso es así o no. ¿Te imaginas? Nosotros escuchar el sermón, escuchar un mensaje, ir a nuestras casas y empezar a decir, es cierto, la Biblia dice esto. Y hay tantas cosas que a veces las aprendemos que no están en las Sagradas Escrituras, mas sin embargo las damos por sentado porque se repiten muy a menudo. Un día voy a tratar acerca de ese tema, de frases que parecen bíblicas, que creemos que son bíblicas, pero no lo son. Pero entonces por eso es necesario escudriñar. Y no solamente eso, sino que el escudriñar va un poco más allá, porque si tiene que ver con la búsqueda, no solamente en lo que dice la palabra del Señor, sino en la búsqueda de Dios. Y podemos buscar al Señor de muchas maneras, pero podemos hacerlo con un genuino corazón y con un deseo ferviente, con un deseo vehemente de que nuestras oraciones irán enfocadas para decirle, Señor, quiero conocerte más. Entonces, ¿cómo nuestra fe se acrecenta? Escuchando, escudriñando, pero también experimentando. Porque a medida que tú entras en la presencia del Señor, a medida que tú tienes ese convivio con Dios, empieza tu vida a ser diferente. Empiezas a tener unas experiencias impresionantes. Y no te estoy hablando de algo extrasensorial, sino que estoy haciendo referencia a esa experiencia que puedas tener en intimidad con el Señor, que cuando ves que tú estás siguiendo su palabra, las cosas empiezan a cambiar y empiezas a decir, wow, la palabra del Señor tiene un gran efecto en mi vida. Me ha cambiado, soy una persona distinta y le puedes testificar a otros de cómo Dios te ha cambiado a través de su palabra. Y mira, si lo hacemos de esta manera, no seremos analfabetas espiritualmente hablando, no seremos cristianos sin conocimiento, porque hemos de escuchar, hemos de escudriñar, o sea, por nosotros mismos y también hemos de experimentar. Y cuando estas cosas se unen, nosotros somos cristianos inamovibles en cuanto a la fe. Tenemos seguridad de lo que creemos y no nos vamos a dejar llevar por lo que alguien diga, sino que nosotros conoceremos completamente qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es de acuerdo a su palabra, qué le es grato a los ojos del Señor y qué no lo es. Y vamos a aprender a vivir vidas bajo los preceptos divinos, bajo el formato que Dios ha establecido. Y como te repito, no es para mal, es para nuestro bien. Vivir bajo las sagradas escrituras no es llevar una vida en prisión, sino que es tener una libertad maravillosa. Ya no podemos seguir siendo analfabetas cristianos. Debemos de aprender más. Debemos de leer más las sagradas escrituras. Que el desafío nuestro sea siempre ir a la palabra del Señor. Si tenemos que tomar una decisión, no lo hagamos en nuestro propio conocimiento. ¿Por qué no oramos al Señor? ¿Por qué no le buscamos y le decimos, Dios, necesito tu ayuda? Y te aseguro que el Señor te hablará y Él habla de muchas maneras. Te digo, en momentos cruciales de mi vida he recurrido a esta palabra y le he dicho, Señor, por favor, háblame. Y a veces no pasa al minuto, a los 2 minutos, sino que he pasado días, pero escudriñando su palabra.
y ha llegado una palabra precisa para la situación que estoy viviendo y puedo encontrar una solución para ese camino sin salida que yo veía, para esos momentos en donde sentía que el mar estaba enfrente y atrás viene Faraón corriendo. Pero ahí he visto la solución de Dios. Se ha abierto un camino en medio de ese mar. Así que tenemos que siempre estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y también con reverencia ante toda aquella persona que nos pregunte acerca de la esperanza que nosotros tenemos y ya no ser analfabetas espiritualmente hablando. No podemos seguir siendo cristianos analfabetas. Este podcast es para que hagamos una pequeña reflexión en nuestras vidas y empecemos a buscar más de Dios, a buscar más de su palabra, a llenarnos más de lo que dice el Señor, de lo que Él quiere para nuestras vidas. Recordemos que la voluntad de Dios manifiesta está reflejada en la palabra del Señor. Habrá una voluntad oculta, pero en la manifiesta, ahí nosotros podemos entenderla a través de las Sagradas Escrituras. Leámosla, experimentémosla, vivámosla, practiquémosla. En esta palabra hay vida, hay gozo, hay fe, hay esperanza. Tenemos la dicha de poseer este libro sagrado. Así que te motivo, te desafío en este día a que podamos leer más las Sagradas Escrituras, pero de una forma intencional. Hagámoslo primero para nosotros vivir mejor, para honrar al Señor y después también para presentar defensa acerca de nuestra fe y no seguir siendo cristianos analfabetos. Por lo tanto, si vivimos bajo los principios cristianos, no seremos parte del 4% estimado por Barna, sino que nosotros seremos personas que viviremos siempre de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Para terminar, me gustaría saber ¿qué efecto ha tenido la palabra del Señor en tu vida? ¿Cómo te ha bendecido? ¿Qué partes de ti han cambiado a medida que la has leído? Escríbelo en los comentarios, me va a dar un placer leerlos. Y también te hago esta pregunta, ¿conoces alguna persona que probablemente no sabe leer ni escribir, pero sabe versículos de memoria? Compártelo en los comentarios, será grato leerlos. Si no te has suscrito al canal, te motivo que lo hagas, que actives la campanita y que estés pendiente de los próximos episodios. Te saluda Imer Salazar, te mando un abrazo a la distancia y nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.